Jehová les bendiga, mis hermanos. Siempre es algo de temor el pasar al frente y exponer la palabra. Bien. Porque pues estamos en una condición pues aún humana y como bien oró el siervo de nuestro Señor, que pues que no sea mi humanidad bien la que manche la pureza del mensaje de nuestro Rey. Y pues bueno, para los que no me conocen, pues yo soy servidor Armando Baltasares, y pues bueno, el mensaje realmente es un poquito práctico. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo, amén. Y siempre Dios tiene una forma de llamarnos, de atraernos, de persuadirnos incluso de las decisiones que pudiéramos estar incluso a punto de tomar. Amén. Dios siempre ha tenido una forma de manifestarse a nosotros amorosamente. Amén. Cuidadosamente, ¿cierto? Protectoramente. Amén. Sin embargo, a pesar de que tú y yo sabemos quién es Dios y cómo es Dios, aún nos atrevemos a desobedecer. Amén. Aún incluso seguimos cometiendo, ¿verdad?, ciertas cosas que luego, pues ya que estamos ahí, entonces decimos: ay, Señor, ¿por qué fui a hacer esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué, Señor, si ya sé lo que dice tu palabra, si ya sé lo que enseñas, si ya me lo dijiste no sé cuántas veces a través de tus siervos y tus siervas, Señor, y sigo en la misma? Ahí voy otra vez, ahí está Armando metiendo otra vez la pata, ¿verdad? Pero eso es debido, hermanos, a algo que es justamente de lo que hoy el Señor va a estar hablándonos. Y creo que uno de los libros más representativos de lo que acabamos de mencionar, si me acompañan, vayamos al libro de Jonás. Amén. Ok. Y para esto, mis hermanos, vamos a leer en el capítulo 1. ¿Sí? Y vamos a leer de los versículos del 1 al 3. ¿Ok? Bueno, yo sé que es un pasaje ya muy conocido, pero en verdad creo que el Señor hoy va a extraer una sustancia muy nutritiva para nosotros. ¿Ok? Y dice la bendita palabra del Señor, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos leemos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis,
lejos de la presencia de Jehová. Pues que el Señor nos siga bendiciendo a través de su palabra. Tomemos asiento, hermanos. Yo sé que ustedes leen Biblia y pues bueno, creo que muchos de ustedes ya recordaremos lo que es este libro de Jonás. Bien, y pues conocemos toda la parte de la historia. Obviamente es preciso recordar que Jonás no era la primera vez que él recibía una indicación de parte de Dios para ir y predicar en otra ciudad. De hecho, en el libro de Isaías, ¿sí?, aparece la primera indicación que Jonás recibe, bien, para ir y predicar hacia otra ciudad. Bien, y en esta segunda ocasión, ¿sí?, Jonás recibe esa indicación: ve a predicar a Nínive. Bien, pero mientras yo leía este pasaje, la atención se empezó a centrar justo en el versículo 3. Y dice la palabra: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Algo que a mí me llamó la atención, y yo sé que igual a lo mejor muchos se lo han preguntado. Jonás era un siervo de Dios, amén. ¿Ok? Un profeta del Señor, amén. ¿Conocía a Dios? Amén, lo conocía. Pero aquí la pregunta que me surgió fue: ¿cómo es posible que una persona que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, que sabe cómo es Dios, ahora huya de su presencia? La atención se centró en esa palabra, huir. Realmente, ¿de qué es de lo que tú y yo huimos, hermanos? ¿De qué huimos? Hablando ya humanamente, ¿de qué? Así que hasta de plano hasta corremos. Del peligro, ¿cierto? ¿De qué más? De la responsabilidad. Ese ya fue más duro y a la cabeza, ¿verdad? Sí, de la responsabilidad, del peligro. ¿Qué más? ¿De qué más huimos? De la disciplina, ¿cierto? Del castigo, ¿verdad? ¿De qué más? Generalmente es de aquello que nos da miedo, ¿cierto? De aquello que sabemos que nos expone o que sabemos que podemos estar expuestos. Bien, si alguien nos dijera: mira, no pases por esa calle porque ahí hay un par de perritos que, no, hombre, sí se quedan con un pedazo. Te aseguro que no pasamos, ¿cierto? Y más si es de noche. Digo, no, hombre, no, pues, no, ¿para qué? No, ni más ahorita que no traigo ni tenis, ¿verdad? Para correr por lo menos. Eso es justamente lo que a mí me llamó la atención. Obviamente, eruditos, y creo que muchos hemos sabido en la palabra de Dios, ¿sí?, han dado por conclusión de que realmente Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque él deseaba en su corazón que Dios, ¿sí?, trajera castigo hacia ese pueblo que eran enemigos del pueblo de Dios, ¿cierto? Pero con todo lo que ahorita acabamos de mencionar respecto a esta palabra que es huir, hay algo muy esencial todavía. Significa que realmente Jonás en su corazón sentía peligro por ir a predicar a Nínive. Tenía miedo de ir a predicar a Nínive. No quería la responsabilidad de ir a predicar a Nínive. Y le importó quizá en poco la disciplina que podría recibir.
al no ir a predicar a Nínive. Y eso lo vemos más adelante, ¿no? Cuando dice que incluso él mismo paga su pasaje. ¿Cierto? Significa, no me interesa, yo ya sé que estoy mal. ¿Y cuántas veces hemos escuchado a personas que así expresan, ¿no? Saben que se equivocaron, saben que están haciendo las cosas mal, pero dice, bueno, sí, ¿y qué? Ya sé que estoy mal. Ahí están, ¿no? Dispuestos, pagando su pasaje y teniendo en poco la disciplina que pudiera venir a ellos. El riesgo o la palabra de Dios que dice o establece quizá el juicio que pudiera venir sobre ellos. Y quizá hoy, si volteamos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas hoy quizá ya no están? Y realmente estuvieron dispuestos a pagar su pasaje. Y a pesar de las advertencias, no te vayas para allá, no hagas esto. No, escucha, por favor. Y no fue así. Si continuamos con la historia, veríamos que realmente Jonás sí, efectivamente sufrió las consecuencias. Dios levanta una tormenta y dentro de esa tormenta echan suertes y la suerte cae sobre él. Y él todavía muy valiente, ¿verdad? Dice, sí, yo soy el siervo del Señor, creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Y yo estoy huyendo de su presencia. Tómenme, échenme al mar y todo se calmará. ¿Y no? Y ahí están los que muchas veces escuchamos, ¿no? Sí, ya sé que estoy mal y este es mi castigo. Por eso estoy como estoy. Échenle pues, ¿no? Y ahí vemos en la historia, claro, no lo narra así, ¿verdad? Pero pues casi nos podríamos imaginar, ¿verdad? Como que 4 personas, uno de cada brazo, otro de cada pierna, y 1 y 2 y vámonos, ¿verdad? Y al mar. Y dice la palabra que el Señor tenía preparado un gran pez. ¿Cierto? Ok. ¿Cómo estaba Jonás en ese pez? No sé, al menos quizá por películas o por la imaginación, algunos han tratado de representar el estómago de una ballena, ¿no? Que normalmente es lo que nos dicen, aunque la Biblia no nos dice que realmente sea una ballena, ¿no? Pero bueno, nos dicen que tragó a Jonás, bien, y algunos hasta representan ahí que la persona puede caminar en el estómago de la ballena porque es un pez muy grande, ¿no? Pero la realidad es que no es así. Las veces que se han encontrado a ballenas y que las han abierto o que han muerto en las orillas por distintas circunstancias, ¿sí? Cuando las abren realmente se descubre que el estómago de una ballena no es tan grande como nos imaginamos. La persona realmente está ahí, o todo lo que come en verdad está ahí todo comprimido. O sea, realmente Jonás no la pasó muy bien. Ahí revuelto entre jugos gástricos y todo lo que imaginemos que pueda comer ese gran pez, ahí se encontraba. Y a lo mejor quizá muchos se han preguntado si realmente Jonás murió. El Espíritu Santo en el capítulo 2 revela el clamor de Jonás. Porque ¿quién estaba ahí con él? Ningún humano, ¿cierto? No hubo testigos visuales de lo que realmente pasaba con Jonás. Solo el Espíritu Santo. Y solo es el Espíritu Santo, hermanos, el testigo de lo que hoy podría estar pasando con algunos de nuestros hermanos, hermanas, que por X o Z circunstancias se hayan alejado.
y que hoy no están aquí. Algunos eruditos en la palabra dicen que realmente Jonás murió. Y cuando habla justamente de lazos de muerte, ¿verdad?, cayeron sobre mi cabeza. Bien. Pero Dios en su infinito poder, ¿verdad?, al ver el arrepentimiento de Jonás, hace que el pez lo vomite. Bien. Y entonces Jonás decida ir a Nínive, ¿no? Pero ahora vayamos en ese mismo versículo 3, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Bien, cuando vemos un poquito en la historia, muchos que también han estudiado profunda y dedicadamente la palabra de Dios, jamás han concluido realmente en dónde estaba ubicado Tarsis. Algunos dicen que estaba cerca de lo que es la antigua península ibérica, ¿no?, que es cerca de España. Otros decían que estaba cerca de Grecia. Otros que quizá era una isla cerca de Creta. Bien, pero realmente nunca se ha podido determinar a ciencia cierta en dónde estaba Tarsis. Lo que espiritualmente nos representa, hermanos, una actitud en ti y en mí. Una vez que entendemos esto, entonces podríamos tú y yo preguntarnos, ¿por qué entonces desobedecemos a Dios? ¿Qué es lo que realmente se manifiesta en nosotros, en ti y en mí, para desobedecer a Dios? Aunque aquí, en este libro, estamos hablando de alguien que abiertamente, ¿verdad?, sí, no quiso obedecer a Dios a pesar de la palabra directa de Dios. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, también hemos visto a hermanos o hermanas que han recibido palabra directa de Dios, ¿cierto? Dios te quiere en tal parte. El Señor te dice, ¿verdad?, que quiere de ti esto, que ya dejes esto, que ya dejes lo otro, que te quiero en tal misión, te quiero en tal actividad, te quiero realizando lo otro, que dejes esa relación, que dejes, en fin, qué sé yo. Pero sin embargo hay algo en el corazón que se mueve y que nos lleva a desobedecer a Dios. Una vez viendo esto, en la palabra de Dios nos dice que cuando él decide irse a Tarsis, dice ahí, y descendió a Jope. ¿Sí? En los mapas, en todos los mapas, en una Biblia, normalmente que la gran mayoría hoy los trae, si nosotros buscáramos dónde está situado Jope, nos daríamos cuenta que aquí está Jerusalén y normalmente Jope se encuentra hacia este lado, cerca de las costas, es decir, al nororiente, sí, noroeste, perdón, sí, de Jerusalén. Si nosotros entendemos lo que son esos puntos cardinales, normalmente el norte es hacia arriba, ¿cierto? Pero la palabra de Dios es tan perfecta que aquí usa la palabra descendió. Ahora, si geográficamente hablamos, ¿verdad?, diríamos, es cierto, Jerusalén se encuentra en una altura, ¿verdad?, y descendió entonces sí a Jope, bien, pero aún así sería hacia el norte, bien. Lo que nos lleva a ti y a mí a ver lo siguiente: Jope significa hermosura. Eso es lo que significa la palabra Jope. Bien. Lo que realmente indica que cuando tú y yo consideramos más hermoso
lo que está en nuestro corazón desciende a nuestro nivel espiritual. Eso fue justamente lo que pasó con Jonás. Y entonces él decide irse a Tarsis. Vaya cosas. Cuando tú y yo desobedecemos, desciende nuestro nivel espiritual. Y es entonces cuando todavía nos sentimos como que los muy buenos o los muy santos para poder enfrentar las consecuencias de aquello que estamos haciendo o de aquello que estamos decidiendo. Y tristemente es cuando el Señor nos lleva a ver nuestra realidad humana, ¿cierto? Que sin Él nada podemos hacer, hermanos. Sin Él somos nada. Sin Él somos presa fácil de nuestro enemigo, hermanos. Porque el enemigo es más fuerte que tú y que yo, ¿sí o no? Sí, sí lo es, hermanos. Pero más fuerte es el que está contigo y conmigo. Pero Él es el más fuerte. Eso es lo que a nosotros nos cuesta trabajo todavía comprender, hermanos. ¿Sí? Que Él es el fuerte. Él es el que lo vence. Él es el que lo venció. No nosotros. Tú y yo realmente delante de Él, aunque le echáramos un montón todos los que estamos aquí, a todos nos vencería así. Pero avanzando en esto, me llamó la atención justamente eso. ¿Qué significa Tarsis? Yo sé que quizá lo has buscado. Y la palabra Tarsis tiene 4 significados. Uno de ellos es costas del mar. El segundo es contemplación. El tercero, examinación. Y el cuarto, jaspe amarillo. Esos son sus 4 significados. Pero vamos a ver si es una actitud. ¿De dónde proviene esa actitud? Realmente lo que hoy el Señor quiere mostrarnos es que hay 4 cosas, hermanos, en ti y en mí, que nos llevan a desobedecer a Dios. Y vayamos, acompáñenme mis hermanos, yo sé que ustedes leen Biblia, pero si no lo hicieron, hoy vamos a desquitar un poquito lo que no hayan hecho. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 10. Y vamos a ir al versículo 4. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice la palabra del Señor. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Ok, ahí estamos viendo al primer Tarsis que menciona la palabra de Dios. Ok, y el título que tiene aquí es de los descendientes ¿de quién? De los hijos de Noé. Ahora, pero la clave está, hermanos, en el versículo 5, que nos dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Ahora, ya había ocurrido el diluvio. ¿Ok? Recordemos que el libro de Génesis sí es cronológico. Es decir, sí lleva un orden dentro de la historia. Bien. Ya había ocurrido el diluvio. Bien. Y ahora aquí tú y yo nos preguntamos, ¿Noé
¿no hablaba el mismo lenguaje con sus hijos? ¿No tenían el mismo idioma? ¿Sí o no? Sí, hablaban la misma lengua todos, ¿bien? Pero aquí nos dice que fueron pobladas las costas conforme a su lengua. Obviamente, veremos que en el capítulo 11 es cuando se presenta, ¿verdad?, la tan conocida historia de la Torre de Babel. ¿Bien? Que es cuando el hombre, a pesar de que sabían o conocían la instrucción que Dios le había dado a Noé de que poblaran toda la tierra, ¿sí?, no querían quedarse en un mismo sitio. ¿Cierto? Ok. Y por ello viene lo que vemos aquí, ¿no?, que dice que según su lengua. Bien. ¿Sabes espiritualmente qué es lo que nos representa esto? ¿Todos aquí hablamos español? ¿Sí o no? Okay. Pero conoces a personas que a pesar de que les explicas y les dices cómo son las cosas, parece que les estás hablando en chino. ¿Sí o no? Personas que a pesar de que tú les digas, pero es que hermanito, hermanita, estás mal, mira, eso que estás pensando, eso que estás diciendo, eso que estás haciendo, eso que estás a punto de decir o de hacer, ¿sí?, está mal. Y mira, hasta parece que te pudieran decir que sí, pero finalmente, ¿qué terminan haciendo? Su voluntad. Aquí está. Esto es justamente lo que nos representa ese Tarsis. En pocas palabras, hermanos, ¿cuáles son los conceptos que aún sigues defendiendo y que cuántas veces se te ha dicho que eso está mal? ¿Cuántas veces, aún incluso hasta en la misma doctrina, déjame decirte, porque hoy por eso también vemos incluso todas esas divisiones que hoy conocemos? Bien. A pesar de que aún incluso por instrucción, conforme a la palabra de Dios, se muestre realmente lo que se tiene que hacer o no se tiene que hacer, pero seguimos aferrados a lo que nosotros creemos o decimos entender de la palabra. Ni se diga de nuestros sentimientos. Peor, ¿verdad? Si hoy parece que a la juventud, ¿verdad?, pues se les dice, no te unas enojo desigual, mira que, ay no, pero es que mire ese changuito que pues ya me gustó y pues ya está, y más si es copetón, ¿no? Sí. Que hoy está de moda, ¿no? O igual, ¿no?, en el caso de varones también, ay, es que mira, ¿no?, es que es changuita, ay, no, hombre, me la quiero llevar a pasear en liana, ¿verdad? Pero de verdad, hermanos, a pesar de que sabemos lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, pareciera que obedecemos más a mis deseos, a mis anhelos, a mis sentimientos, que a la misma palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva a tomar actitudes donde huimos de Dios. Me alejo de la persona, y más si la persona es la que más me confronta con la no lo quiero ni ver, o no la quiero ni ver. Como que lo mastico pero no lo trago, ¿no?, como dijéramos vulgarmente. Bien. Porque realmente quiero seguir conservando lo que tengo en mi corazón, lo que tengo en mi mente, ¿sí?, y difícilmente voy a soltarlo.
sobre texto de lo que tú quieras. Es que hay formas de decir las cosas. Es que así no se dice. Es que no debió de hacerse así. Es que no debió. No, mis hermanos. Porque mira, cuando ya viene alguien, incluso de una manera ya clara y dura, quizás se nos olvida que es porque Dios ya nos estuvo hablando una y otra, y primero fue suave, y primero fue tranquilo, y luego fue pacientemente, y luego fue amorosamente, hasta que dice, no, entonces sí tengo que ponerte a alguien que te lo diga claro. Te lo tiene que poner así ya, sin pelos en la sopa, porque si no, no me entiendes. Porque si no, no me escuchas. Tengo que sacudir o remover un poquito algo que haga mover esa fortaleza que está en nosotros. Porque en verdad, hermanos, aún a pesar de que estamos en Cristo, aún pudiera haber fortalezas en nosotros, sí, que las seguimos defendiendo. Nuestros criterios, nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras inseguridades. No, que nadie me hable de eso. ¿Cómo es posible? Y entonces pensamos, ¿verdad?, que la persona a quien Dios usó, ¿sí?, es el malo, la mala. Pues, ¿dónde está el amor de Dios? Pues ahí está el amor de Dios, justamente. Porque a veces, hermanos, Dios nos ha estado hablando una y otra y otra y otra vez. Y es preciso seguir poniendo el dedo sobre el renglón para que la instrucción siga quedando clara. Y el día de mañana, si tú y yo no tengamos nada que reclamarle a Dios y decir, Señor, es que no me dijiste. Ah, no, ¿cómo no? ¿Cómo de que no? Amén. Ok. Mis hermanos, no es regaño. Entonces digo, así, no, mis hermanos. Bien. Pero creo que podríamos darnos cuenta, hermanos, de cuántos, como iniciamos mencionando, es que cuántos hoy quizá se alejaron en el camino o se desviaron queriendo seguir sus conceptos. No, eso a mí no me va a pasar, no, ¿y cuál? Ahí está. De lo que tanto se les quiso prevenir para que no ocurriera, ahí está. Primer Tarsis. Ahora entenderemos por qué significa costas del mar. ¿Sabes por qué los filisteos se encontraban y quisieron siempre apropiarse de las costas cerca del pueblo de Israel? Porque su estrategia era impedir que llegara todo tipo de ayuda por mar al pueblo de Israel. Y eso es justamente lo que normalmente estas personas a veces pasa en sus corazones. Siempre tienen un argumento para defender sus conceptos. Siempre. ¿De dónde sale? De verdad, quién sabe. De verdad, ahí sí sale la inteligencia. Pero siempre tienen un concepto para defenderse, un argumento, para justificarse, para decir que ellos no están mal. Vayamos al segundo Tarsis. Para esto, acompáñenme a Primera de Crónicas, primer libro de las Crónicas.
capítulo 7. Versículo 10. ¿Ya estamos ahí? Ok, dice la palabra del Señor. Hijo de Jediael fue Bilán. Y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. ¿Ok? Ahí vemos al segundo Tarsis. Pero la clave está en el versículo 11. Dice ahí: todos estos fueron hijos de Jediael, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Hasta ahí. El título en o subtítulo que aparece ahí es ¿descendientes de quién? De Benjamín. Ok. Conocemos, hermanos, conocemos a gente que para todo pelean. ¿Cierto? Mira, le digas lo que le digas, aunque le hables suavecito, no, todo lo pelea. Que si el café estaba muy caliente, que si la leche estaba muy fría, casi como esa canción, ¿verdad?, infantil, que ay, mira esta María, me da a mí la leche muy fría. De verdad, hermanos, hay gente que en verdad, e incluso aún entre nosotros en el mismo pueblo de Dios, ¿sí?, que todo te lo debaten. Todo te lo debaten. Incluso, mira, hay personas que quizá todavía hasta se atreven a decir, pero es que no, yo soy así. Mira, yo soy, hasta en la cara del pastor le digo las cosas. Sí, yo soy sin medias tintas, ¿no? Mecha corta, ¿no? Como dicen por ahí. Aquí están. Pero lo que no se dan cuenta, hermanos, es que lo que no están dispuestos a ceder o cambiar es su carácter. Y esa actitud es la que siempre les ha estorbado, hermanos, para poder asimilar lo que Dios quiere decirles. Cuidado y les toques los temas que más les duelen o los que más les confrontan. No, casi los estás ofendiendo. Algunos se sienten hasta insultados. Y tú dices, pero pues ¿qué dije? Si nada más le dije eso. Pues no, así lo ven. Que tantito no, pero es que mire, yo siento que esto le corre. O sea, todo lo hago mal. O sea, ya. Para ti todo lo que hago está mal. No te estoy diciendo eso. Es que no, tú siempre tienes la manera de hacerme sentir mal. ¿Cierto? Híjole. Obviamente, hermanos, es porque hay heridas en el corazón que no han sido sanadas, y lo peor de todo es que no se dejan sanar. Es como cuando tienen esa hinchazón, esa herida, ¿verdad?, que apenas el médico les va a tocar. A ver, espérame, déjame. No, ni me toques. Oye, pero pues es que entonces, ¿cómo te voy a curar? No, con cuidado. Así está el corazón, hermanos. Ni se diga, ¿verdad?, si alguien se acerca con su ser querido. Podríamos decir que incluso hasta los celos, aquí están, hermanos. Aquí están. Recordemos cómo dice la palabra, que los celos son ¿qué? ¿Son qué? Carnales y diabólicos, hermanos. Aquí están.
Podrán justificar de cualquier manera. No, es que yo vi que esto estaba sucediendo. Pero ¿cuál? Pues ni estábamos haciendo nada. No, a mí no me cuentas. ¿A dónde te fuiste? ¿Qué estabas? ¿Por qué tanto tiempo? Ay, si nada más fueron 30 segundos, ¿por qué tanto? A todo le encuentran, hermanos. Ni se diga incluso si el mensaje es exhortativo. Lo van a sentir más como pedradas que como realmente algo que Dios está diciendo. Hijo, hija, ya por favor, ya dame eso. Dame ese carácter, dame ese corazón, dame esa herida. Déjame entrar hasta esa herida que tú ni siquiera ves en tu corazón, pero que ahí está y que sigue supurando, se sigue infectando y no me dejas tratar con eso. Solo recuerda que si no te la sano aquí, no podrás estar conmigo. Y hermanos, eso es lo que muchas veces nos lleva a ese tipo de carácter. Y a veces, como mencionamos aquí, en el caso de Jonás, estamos hablando de alguien que lo hizo abiertamente. Mira, quizás está sinceramente de plano, ya. Pero aquí también estamos hablando, hermanos, de aquello que escondemos. De aquello que sabemos, de verdad lo sabemos, pero como no nos gusta que alguien toque esa parte de mi corazón, esa parte que me duele, no soy capaz de abrirme con alguien. A veces hasta ni siquiera con mi pastor o con la esposa del pastor. Porque casi quisiera que el Señor usara su varita mágica, ¿verdad? Y ¡ping! Sano, limpio. Ya, desapareció la herida. Pero no, hermanos. Lo natural los muestra lo espiritual. La sanidad también es un proceso. También es un proceso, también requiere tratamiento. Sí. Aún incluso, hermanos, estamos hablando de heridas, sí, que están en el espíritu. A veces ya ni siquiera en el alma, ya llegaron hasta adentro. Ya en el espíritu, donde verdaderamente esas heridas, sí, solamente el Señor puede tratarlas. Y quizá muchos de nosotros todavía mantengamos actitudes o pensamientos, hermanos, de verdad. O pensamientos que incluso hasta imaginación. Sufrimos más, hermanos, por lo que nos imaginamos que por la realidad misma. ¿De verdad? Es cierto que hoy incluso pues la industria, incluso alimenticia, ha crecido y ha desarrollado muchas cosas, bien, que realmente ya no son del todo tan buenas para el cuerpo, bien, pero ¿no acaso Dios es el que está en cuidado de nosotros? Y a veces ya caemos mucho en ese tipo de como que de paranoia, ¿no? Porque realmente a veces ya es eso. No comas esto, no comas, no te vayas para allá, no vayas. De verdad, hermanos, pero eso ya es un temor que realmente ya a veces ya se vuelve crónico. Ya no hay libertad, hermanos. Ya no hay libertad.
Gloria a Dios. Pero ahora vamos al tercer Tarsis. Entonces digo, ay, sigue esto, sí. Pero ahora vamos a ir al libro de Esther. Uy. Ay, ahora espérenme tantito, que soy yo. Esther capítulo 1. Uy, ¿o soy yo? Que no lo encuentro. Esther capítulo 1 y vayamos al versículo 14. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor: y estaban junto a él Carsena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. ¿Ok? Bueno, vamos a esto. Recordemos un poquito la historia de este libro y sabemos que la reina Vasti se atrevió a desobedecer la orden del rey. Y entonces el rey, ¿verdad?, entra en ira y entonces pide consejo para saber qué hacer con Vasti. ¿Cierto? ¿Y a quién le pide consejo? A estos que están aquí. 7 príncipes. Entre ellos está ¿quién? Tarsis. Ok. Espiritualmente, hermanos, nos representa cuando tú y yo sentimos que tenemos influencia, autoridad, con la cual poder influenciar a otros. Peor quizá cuando tenemos ya una cierta autoridad, hermanos, de verdad. Porque es cuando entonces, ¿y por qué me tratan así? ¿Por qué me hacen esto? Yo sé que estamos aquí en una iglesia madura, una iglesia entendida, bien, pero ¿cuántas veces hemos escuchado en congregaciones donde se presentan los casos de personas que quizá donaron el terreno para que la iglesia se construyera, para que el templo se construyera, y porque eso hicieron, sienten que deben de tener cierta influencia o prestigio con los pastores? Casi los pastores los tienen que consultar a ellos para tomar decisiones en la iglesia. Es que yo he hecho esto en la iglesia. Es que yo he hecho lo otro. Es que yo di esto. Y entonces sentimos que tenemos una influencia, ¿sí?, dentro de las decisiones de la iglesia o dentro de las decisiones de ese ministerio. Es que yo sé de esto, yo sé del otro. Y como que nos sentimos, y a veces nos tomamos atribuciones que no nos corresponden, hermanos. Aquí está. Nos sentimos los consejeros del rey.
los consejeros de los pastores, los consejeros de toda la congregación. Aunque yo no obedezca, ¿verdad? Ni mis propios consejos, pero nos sentimos los consejeros, ¿no? De verdad, hermanos. Justamente es esto. A veces, y vamos a recordar justamente lo que dice, mejor dicho, 1 Corintios, ¿verdad? 1:8. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y ese es justamente nuestro problema. ¿Pero qué es envanecerse? ¿Qué es el envanecimiento, hermanos, hermanas? ¿Vale? ¿Sentirse más? ¿Sí? No es eso. El envanecimiento viene de la palabra vano. ¿Qué es lo vano? ¿Algo que qué? Algo que carece de sentido. Algo que no tiene lógica. Hermanos, cuando tú y yo nos envanecemos, ¿sí? Es cuando le perdemos el sentido a las cosas. Cuando ya le perdemos el sentido a la alabanza. Cuando le perdemos el sentido a las prédicas. Cuando le perdemos el sentido incluso de venir al culto, ¿sí? Porque incluso hasta en nuestro lenguaje se escucha, ¿no? Vámonos para el culto. Cuando que lo correcto sería, vamos a dar culto. Porque el culto lo vamos a dar juntos. ¿O no? Amén, hermanos. ¿Dónde está tu culto? ¿Ok? A eso es a lo que venimos, todos a dar culto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es el problema, que muchas veces hasta en nuestro mismo lenguaje cambiamos el sentido de las cosas y sin darnos cuenta. Por eso Dios también nos llama a corregir nuestra forma de hablar, a corregir nuestro entendimiento, ¿sí? A través de su palabra, para que incluso hasta lo que pedimos o lo que oramos, ¿sí? Sea también conforme a su espíritu, conforme a su orden, conforme a su palabra, conforme a su corazón. Amén. Esto es justamente lo que pasa, hermanos. Sentimos que ya sigue igual, y también esto va también duro hasta para nosotros como ministros, hermanos. ¿Sí? Ya porque ya soy pastor, ¿ya quién me puede corregir? Ya porque ya soy anciano, ¿ya quién me puede corregir? Si soy diácono, menos. Veía justamente un letrero y sí es cierto, ¿no? O porque soy intercesor y escuché la voz de Dios, yo soy el consejero del pastor. O sea, no, hermanos. Tengamos cuidado con eso. Los dones que Dios nos dio son para edificación de la iglesia. Tu don me edifica a mí, y lo que Dios haya puesto en mí también te edifica a ti. Amén. Ok. En pocas palabras, hermanos, aquí estamos viendo, ¿sí? Hace rato mencionábamos en la primera de lo que es el porqué, el significado de Tarsis, de las costas del mar, ¿sí? El segundo estaríamos hablando, hermanos, en lo que es la examinación, ¿sí? Del significado de Tarsis. Pero esto es la contemplación en el significado de Tarsis. Nos encanta que siempre tengan contemplaciones conmigo. Me encanta que tengan contemplaciones conmigo. Aquí está. Que se fijen en lo que hago, en lo que no hago, en lo que digo, en lo que no digo. Y peor, si me vienen pruebas o situaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quizás no nos hemos equivocado, ¿verdad? Siempre levantando la voz al cielo y preguntando, ¿por qué a mí?
De verdad que Dios es misericordioso. Porque diría, si a mi hijo incluso lo martirizaron, incluso hasta lo mataron, ¿quién eres tú, Armando, para que a ti no venga una enfermedad dolorosa? ¿Quién eres tú, Armando, para que a ti no venga problemas en tu matrimonio? ¿Quién eres tú para que no venga quizá problemas financieros? ¿Quién eres tú para que no andes descalzo? Dime. Mi hijo tenía sandalias. ¿Quién eres tú para decirme que ya no tienes ropa? Si tienes un armario lleno. ¿Quién eres tú para quejarte de lo que te quise dar de comer? ¿Quién eres tú para buscar comodidades? Si mi hijo incluso hasta la intemperie llegó a dormir. Casi, si Dios nos dijera, ¿y quién eres tú para decirme cómo dirigir tu vida? Eso es lo que a veces no entendemos, hermanos. Y eso es lo que también, si no soltamos, hermanos, de nuestro corazón, seguiremos desobedeciendo a Dios. ¿Quién eres tú para decirme a quién traigo o no a la iglesia? ¿Quién eres tú para determinar si una persona está bien o mal? Y ahora, vayamos al cuarto Tarsis. ¿Qué les mencionaba que significa? Jaspe amarillo. Vayamos, mis hermanos, al libro de Éxodo. Capítulo 28. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 28, y vamos a ir al versículo 20. Y dice la palabra del Señor: la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas estarán montadas en engastes de oro. Ok. ¿Y aquí esto qué tiene que ver con Tarsis? Bueno, vamos a entender por qué. El tercer Tarsis dijimos que es de los descendientes ¿de quién? El segundo, perdón, de Benjamín, ¿cierto? Bueno, esta piedrita, el jaspe, ¿quién fue el hijo más pequeño de Jacob? ¿Quién? Benjamín. Esta piedrita, el jaspe, representa a Benjamín. Pero ahora vamos a hablar un poquito sobre esa piedra. ¿Alguien conoce el jaspe? ¿No? Bueno, es una piedra un poco, no vamos a decir que es igual, porque no lo es, ¿sí? Es un poco parecida al cuarzo. Realmente es una piedra opaca. Puede ser amarillo, verde o gris. Bien, pero es una piedra sin brillo. ¿Ok? Si nosotros observamos sobre la historia, en todo lo que realmente pasó con la vida de Benjamín, los benjaminitas en su mayoría, ¿sí? Fue una tribu que realmente casi no tuvo mucha participación dentro de la historia y la conquista de la tierra prometida, pero las veces que se narra algo de Benjamín es donde
hubo conflictos con ellos. ¿Sí? Sí, se habla en el libro de los Jueces, incluso Dios también dice, ¿verdad?, que de Benjamín, que a pesar de ser el hijo rebelde, pero Dios lo ama. ¿Ok? Bueno, hermanos, esta piedrita nos representa aquello que tú y yo guardamos en el corazón, que creemos de mucho valor, pero que realmente lo carece. No tiene brillo. Mis afanes, mis hobbies. Y bien, yo creo que el Señor en este momento está trayendo a nuestra memoria aquello, ¿verdad? Que tú y yo creemos que realmente vale la pena seguir haciendo, pero que realmente no lo es. Lo que realmente tiene valor delante de Dios es aquello que tú y yo hacemos conforme a su voluntad, conforme a su dirección, conforme a su verdad. Amén. Y todo aquello que tú y yo hacemos, y a veces sin consultarle, sin preguntarle, eso es justamente lo que termina llevándonos a tomar decisiones totalmente fuera de. Cuando tú y yo nos rendimos a Cristo, primero lo aceptamos como ¿nuestro qué? No, mis hermanos. ¿Como nuestro qué? Como nuestro Señor, hermanos. Eso es lo primero. Y aquí viene algo interesante. Él no puede ser nuestro Salvador si primero no es nuestro Señor. Si primero yo no rindo mi vida a Él, significa que me estoy rindiendo para que Él reine en mí. Amén. Y entonces me transformé y me salve. Amén. Hermanos, pero yo primero necesito creer y rendirme. Amén. ¿Sí o no? El mismo Evangelio nos lo dice. Pero la primera parte que yo necesito entender es eso. Si Él es mi Señor, significa que ahora todo cuanto yo haga, piense, diga, vaya, me quede, me siente, me pare, debe ser para su gloria. Amén. ¿Cuántas cosas seguimos haciendo sin consultarle a Él? Sin tomar opinión de Él. Te inscribiste quizá a estudiar alguna carrera, pero nunca le preguntaste a Dios si ese era el plan que tenía para ti. Te empezaste a relacionar quizá con ciertas personas, pero jamás le preguntamos a Dios si realmente estábamos haciendo lo correcto. Simplemente me gustó, lo hice y ahí voy. ¿Cuántas cosas seguimos haciendo, hermanos, sin pedirle opinión a Él? La palabra de Dios dice: no estéis afanosos ¿por qué? Por nada. Mira, ahorita que hemos estado aquí y Pastor César mencionaba de la razón por la que estamos aquí, que es parte de la grabación de ese disco, ¿sí? En verdad, yo empezaba a sentir como que prisa, ¿no? Apúrale, muévele, vete a grabar, en fin. Sin embargo, hubo 2 veces que el Señor me llevó a recordar esto. Es en mi tiempo, no en el tuyo. Aún en eso, aunque yo sé que es una obra del Señor, ¿sí? Es algo de Él, pero es de Él. Él sabe en qué tiempo saldrá, para cuándo saldrá. Necesitaba descansar en Él. ¿Y cuántos de nosotros quizá hemos caído en eso, hermanos?
que queremos que las cosas, aún siendo del Señor, sean así. Ay, Señor, es que mira cómo está esto. Pues yo no veo para cuándo. Y entonces el Señor nos diga, ¿de quién es la obra, Armando? Tuya. Entonces, si te traje aquí es para que tú hagas lo que yo te digo. No para que a mí me digas, ¿sí? O me pidas que yo respalde tus decisiones. Que yo respalde tus anhelos, tus expectativas. No, hermanos. Esto es justamente lo que nos lleva también a desobedecer a Dios, aún en los mismos caminos de Dios, aún haciendo las cosas de Dios. Como si tú y yo quisiéramos decirle a Dios cómo hacer las cosas. En verdad, hermanos, estas 4 cosas que estamos viendo ahorita, mis conceptos, mis miedos, mis inseguridades, mis conocimientos, mi carácter, mis prisas, mis afanes, si tú y yo no los soltamos, seguiremos desobedeciendo a Dios. Seguiremos tomando decisiones que nos llevarán fuera de la voluntad de Dios. Cuando el diablo quiso tentar a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él sabía quién era Cristo, lo sabía. Pero ¿qué era lo que realmente buscaba cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? ¿Qué era lo que quería? ¿Ver que comprobara el poder? Exacto, que tantito se saliera de la voluntad. Porque el diablo sabe, hermanos, ¿sí? Que estando fuera de la voluntad de Dios, somos presa fácil para un engaño, para morder el anzuelo. Y nuestro Señor se mantuvo fiel a la ordenanza de Dios. Como si Dios le hubiera dicho, ¿verdad? Te traje al desierto, ¿sí? Para que estés conmigo, ¿sí? No para que escuches a este. Hermano, mi hermana, quizá Dios diciéndote o diciéndonos, te metí en ese desierto para que estés conmigo, no para que le estés haciendo caso a tu mente, mucho menos a tu corazón. Te metí en esa situación para que me busques, para que estés más de rodillas conmigo, no para que te justifiques por el cual haces tal o cual cosa, no para que sigas pensando lo mismo. Igual, mis hermanos, no saben, yo no sé realmente por lo que todos estemos pasando, ¿sí? Pero si el Señor lo permitió, ¿Dios busca tu bien? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué quiero buscar siempre la manera de hacer las cosas a mi mejor manera, a mi comodidad, a como yo quiero, a como a mí me gustan? Es que me siento más cómodo allá. Y yo te dije que es aquí donde te quiero. Y una y otra vez seguiremos, hermanos, tomando decisiones que nos lleven fuera de la voluntad. Como también, no dudaría que quizá alguno esté sufriendo las consecuencias de haber tomado una decisión que lo sacó de la voluntad de Dios.
Y quizá otros, pues hoy ya, quizás hasta mordieron el anzuelo. Hermanos, la palabra de Dios sigue fiel, porque Dios es fiel. Y Dios es fiel a su palabra. Y todo aquel que sigue su palabra y obedece su palabra, goza de la fidelidad de Dios. Pero fíjate, aquí viene todavía algo hermoso. Que Dios, aun a pesar de la desobediencia de Jonás, Dios fue fiel. Al ver el arrepentimiento de Jonás. Y quizá en este momento nuestro Señor nos esté diciendo a ti y a mí: ve y predícale a tu Nínive que su maldad ha subido ya hasta mí. Y Dios solamente está esperando que nos arrepintamos, hermanos. Es lo que Él desea, que nos arrepintamos y que nos volvamos a la fe, que nos volvamos al recordatorio del Evangelio, que nos volvamos, hermanos, a la obediencia. Algo tan sencillo, renunciar a mí mismo. Bueno, así suena, ¿verdad? Pero cuando ya estamos o hemos alimentado los deleites de la carne, y más si he permitido que sea mi mente la que me esté dictando siempre qué hacer o qué no hacer, peor, hermanos. Ahora imagínate romper con esos pensamientos, todas esas estructuras. Dios quiere hacerlo. Pero ¿cuánto realmente se lo estamos permitiendo? Dios desea realmente manifestarse en plenitud en ti y en mí, porque somos sus hijos. Amén. Eso es lo que Cristo anhela. Y que entonces sí, tú y yo nos mostremos al mundo, o Él nos muestre al mundo, Él se muestre al mundo a través de nosotros. Pero, ¿cuánta gente a nuestro alrededor podría realmente decir: veo a Cristo, yo quiero al Dios que él o ella tiene? Porque muy a pesar de sus debilidades o las diferencias que tengamos de creencias o religiosas, yo veo que él, ella tiene algo diferente. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor podría decir lo mismo? Compañeros de la escuela, ¿no? Que digan: no, es que yo veo en Misael, no, hombre, caray, mis respetos. Oye, y sus compañeros acercándose: oye, es que yo veo que... ¿Cuántos? O no sé, de mis hermanitas que estén en la escuela, Noemí y Jessica, que todos estén ahí: oye, es que yo veo en ti algo diferente. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Para eso Dios nos llamó, para que seamos luz al mundo. No para que estemos participando en las mismas cosas que ellos. Que al rato nos vemos envueltos en el mismo ambiente. O en el trabajo, ¿no? ¿Cuántos compañeros de trabajo quizá podrían decir: es que realmente sí, yo veo algo distinto en ella? A veces quizás solo vamos por el dinero, ¿no? Por el beneficio del dinero. Y al menos no meternos en problemas.
No, no, mis hermanos. Cristo quiere más. Porque Él quiere manifestarse aún más al mundo de lo que tú y yo realmente nos queremos imaginar. Él quiere más. Y déjame decirte algo, Él viene por más. Por ese más es por lo que Él viene. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Así dejo el lugar, pastor.